YouTube nos dice Jovas Fernández: maestro, ¿qué significa Tlazocamati? ¿Cuál es su correcta manera de traducirla? Los que estudian náhuatl, pues aprenden esto que se usa en los pueblos, así, tlazocamati, para decir gracias hoy en día. Pero si ustedes ven, como hemos dicho, mati es saber, pero en náhuatl no aparecen los verbos, no se muestran los verbos como en español en infinitivo. O sea, al español es saber, pero en realidad mati dice aquí sabe, o sea, tercera persona, pero tlazo es amor, pero ka está uniendo, sí, el verbo mati, acá sustantivo, tlazochtli, amor. O sea, saber, amar, literalmente saber, amar, sentir, amar o sentir amor, pero si yo le digo a una persona directamente que porque me ayudó, porque algo me dijo que me agradó, X, le voy a agradecer y le digo tlazocamati a una segunda persona, pues es importante decir que estoy diciendo a una segunda persona como si le dijera a una tercera, porque Mati está en tercera persona. Pareciera entonces que está usado a la manera del español, lo acercamos al español porque cada vez tenemos más influencia del español en el náhuatl y porque también de manera general dicen que los nahuablantes, en la mayoría somos bilingües, o sea, ya no se concibe el náhuatl sin el español, es lo más cercano. Entonces, Tlazocamati parece ser que es como el gracias. Es más fácil decir gracias que decir te agradezco a ti, Luis. Luis, te agradezco a ti. Te agradezco, por lo menos te agradezco, pero está en segunda persona. Pero si digo gracias, parece que está en tercera persona o parece que le podemos decir así a muchas personas, a un grupo, ¿verdad? Aunque también la huasteca se acorta y se escucha más como Tlaxcamati, se pierde la O, pero es la misma, son las mismas raíces. Pero otra cosa distinta, y ahorita vamos a ver la raíz, decir a alguien, aunque cueste más trabajo, Nimitzlazokamati. Ya está más elaborado, ¿verdad? Yo puedo decir Nimitzlazokamati Luis, Nimitzlazokamati Daniel. Aquí ya está más a una segunda persona. Yo lo que traduzco es a ti te, para mí aquí sería Mati, como hacer saber. A ti te hago saber, me aprecio, o literalmente mi amor, ¿no? Me aprecio. A ti te hago sentir, te hago saber que eres valioso, ¿verdad? No sabemos si primero los españoles que traen esta palabra gracias, no sabemos si entonces los nahuas, no sé si no teníamos la idea de gracias, entonces acuñamos la idea. No sabemos. Puede ser, porque yo sí lo he visto, que esa palabra en textos antiguos del siglo XVI, pero ahí ya está el contacto con el español, porque ya ahí en los textos antiguos ya están escritos con alfabeto. Pero en otros textos no aparece el tlazocamati o nimitz tlazocamatilia más largo, y algunos dicen más largo todavía, acá en el Balta, pero yo he visto en los textos antiguos también que decían si a alguien le ayudaban, si a alguien estaba agradecido, digamos, si es una sola persona, decía la otra persona, Otech Moknelili. A mí me gusta esa parte, Otech Moknelili. ¿Qué quiere decir Otech Moknelili Luis? Otech Moknelili Daniel Zin. Lo que entiendo ahí es el verbo iknelia, aunque se pierde la i. Iknelia también es tener consideración con alguien, tener comprensión. Y entonces lo que contestaban es, si a alguien le ayudaban a otra persona, decía, me ha tenido consideración. Hasta podríamos traducir como me ha tenido compasión. Otech Moknelili. A mí esa forma de agradecer antigua me gusta. Claro, no lo tenemos así exactamente en la Huasteca, porque hay variante. Pero si yo digo Daniel o Daniel Tzin, porque estoy agradecido, porque lo aprecio, entonces Daniel Tzin, Nechiknelia, ¿sí? Me tiene consideración, me tiene aprecio, por eso me da una palmada, por eso me ayuda con la leña, por eso me dice, oye, vamos a hacer esto, ese trabajo, oye, estás haciendo ese trabajo, yo te ayudo, Daniel Nechiknelia. Es como el ideal de trato con amigo, con el vecino, así, ¿no? Iknelia. Bueno, eso puedo decir, que este es Mati, que esto está uniendo aquí,
Mati, con el sustantivo tlazo, tlazotli, ¿sí? Y nimitz, a ti te hago sentir que te aprecio, que te amo, que te tengo consideración, porque Mati no solo es saber, también es sentir.